el Ártico hoy no es el mismo que el Ártico hace un siglo. El Ártico hoy es navegable, lamentablemente, debido al calentamiento global. Y China le conviene, porque China es un landlocked country, es decir, es como Brasil. No es mediterráneo, pero está atorado geográficamente. Donald Trump enciende la chispa a nuevas tensiones internacionales. El futuro presidente estadounidense insiste en sus planes expansionistas. Pone en la mira a Panamá, Canadá y Groenlandia y no descarta presiones económicas o militares para conseguirlo. Bueno, necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal sobre ella, pero si lo saben, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad. Trump también busca tener el control del Canal de Panamá y cuestionó el manejo que le ha dado el país centroamericano. El canal está siendo operado por China, pero se lo dimos a Panamá. Ellos han abusado de ese regalo. Por cierto, nunca debió haberse dado. A ello se suma la intención de convertir a Canadá en el Estado 51. Si nos deshacemos de esa línea trazada artificialmente y observamos cómo se ve, también sería mucho mejor para la seguridad nacional. Básicamente protegemos a Canadá. Por último, anunció que cambiaría el nombre de Golfo de México a Golfo de América, únicamente porque suena más bonito, señaló Trump. Bajo la mira de Trump, crece la incertidumbre entre los ciudadanos de estos territorios a la espera de su investidura, el próximo 20 de enero. Bueno, Jorge, ¿cuál es ese destino manifiesto reencauchado que va a tener ahora Trump en sus manos, con poder absoluto en Congreso, en Senado, en el mismo Partido Republicano, presidente, va a poder cambiar las leyes, va a ser el autoritario más autoritario del mundo, poder hegemónico total? ¿Cuál va a ser esa nueva frontera? Ya no borde fronterizo, porque ya vemos que la cuestión de ellos es la supremacía blanca. ¿Cuál va a ser ese entorno, esa supremacía blanca anglosajona y sionista, con este señor, el hombre más poderoso de la Tierra, gobernando un imperio de la mano del hombre más rico del planeta? Sí, la respuesta breve es: la frontera es el resto del mundo, que ya no es igual que el resto del mundo antes, y está mucho mejor organizado y económicamente más fuerte. Esa es la frontera. Y eso explica además no solamente el anillo de fuego, desde Ucrania, pasando por Palestina hasta Irán y Taiwán, un conflicto de Taiwán inventado por Occidente, no por China. Incluso está en la ley internacional y en la política de los últimos 50 años de China, no reclamar pero no intervenir, pero incluso la misma ley internacional lo reconoce como parte de la misma China. Pero bueno, entonces ese anillo de fuego es la fricción de las dos placas tectónicas, ¿no? del occidente decayendo y del oriente surgiendo económica y geopolíticamente, y produce eso. En el caso de Israel, ya se están quemando todas las naves ahí porque es estratégicamente muy conveniente, lo ha dicho desde Kennedy Jr. claramente. Si no existiera habría que inventarlo, porque es una de nuestras bases ahí. Entonces, muera quien muera, sea quien sea, y el discurso debe tratar de justificar lo que sea, no importa lo que haga Israel. No importa moralmente si rompe cualquier ley internacional, hay que justificarlo. Y para justificarlo hay que tener no solamente en los medios, sino en la Casa Blanca y en el Congreso, gente que esté apoyando y convencida de corazón, como Nikki Haley, que mencionabas. Yo no quiero asociar con pueblos, porque mi asociación era con un grupo hindú de clase alta, que además tiene cierta rivalidad con los musulmanes, etc. Pero de una forma repetida han sido los perros guardianes de Occidente. Nikki Haley firmaba las bombas que iban a ser tiradas sobre Gaza, por ejemplo, la ex embajadora de la ONU. Ahora Tulsi Gabbard, bueno, también descendiente y orgulloso descendiente de hindúes de clase alta, etc., es la directora de inteligencia. ¿Sí? Están todos abajo, de la NSA, la CIA, el Pentágono, todo lo que sea inteligencia, que son como 12, 13 agencias secretas, están bajo su supervisión, etcétera, etcétera. La narrativa incluso ha llegado al descaro en un país supuestamente. Si los padres fundadores, que en Estados Unidos, llamados padres fundadores, lo hemos criticado por ser hipócritas en el sentido de
no aplicar sus ideas, que eran muy buenas, a la realidad, teniendo esclavos, etc. Pero si escucharan hoy los discursos, se volvieran a morir. El justificar la política internacional basada en la Biblia, es decir, todos, desde Clinton, los demócratas, sobre todo los republicanos, lo han dicho y lo siguen diciendo. Tú hables la Biblia y vas a ver que Dios le dio la tierra a los israelíes. Eso, el derecho internacional, ¿cuándo se basó en un libro específico de una religión? Si no, vamos a pasar también usar el Capital de Marx o el Bhagavad Gita de los hindúes y decir este es el derecho internacional. Viviríamos una guerra permanente, pero ya estamos en una guerra permanente, pero estaríamos matándonos entre los vecinos. Eso no tiene ningún sentido, pero se lo dice. ¿Por qué? Porque todavía tienen el poder militar más importante y China todavía no lo ha usado. Está acumulando poder, de hecho, no solamente económico, de infraestructura, no solamente está comprando la buena voluntad a través de inversiones en África y en América Latina y dándose cuenta de que hay una gran conciencia antiimperialista por los siglos que han sufrido esos continentes, la brutalidad que han sufrido esos continentes de Occidente. Entonces está capitalizando económica y moralmente, pero también militarmente. Sigue preparándose. Entonces, Occidente está viendo eso y su carta es: quememos todas las naves, igual que estamos haciendo en Israel. Quememos todas las naves, ya naves, principios morales, principios de derecho internacional, no importa, es el objetivo. Recordemos, es la mentalidad protestante, lo importa el objetivo, lo moral después lo arreglamos. Y el objetivo es no perder esa ventaja, que podemos hablar incluso del dólar y de las cryptocurrency o las criptomonedas ahora, luego, pero es no perder esa ventaja destruyendo, como se destruyó a China a mediados del siglo XIX, como se destruyó a India y a Bangladesh antes todavía, y destruyendo y dominando y dictando sobre el mundo. Como se ve que se viene ese problema, entonces hay que quemar todas las naves, pero no es tan fácil. Entonces, una de las estrategias es la misma que ocurrió en el final del siglo XIX y principios del siglo XX para el hemisferio norte y en Estados Unidos, es asegurar, como en el ajedrez. En ajedrez a veces se aseguran ciertos casilleros, no me lo pueden tocar. Bueno, para poder ir al objetivo que es derrotar al rey. Bueno, ese casillero estratégico es América Latina. Si Estados Unidos no domina América Latina geopolíticamente hablando, militarmente hablando, y como consecuencia luego económicamente hablando, China está haciendo al revés. Si no lo domina, está en una situación muy vulnerable. Por lo tanto, hay que esperar una mayor agresividad. Estamos viendo, por ejemplo, la embajada en Brasil. Tiene varios niveles de subsuelo. La nueva embajada estadounidense en Brasil. Inexplicable eso. Se ha tratado de justificar de que, bueno, es para consulados. Por favor. Jorge, perdón que te interrumpa, solo una cosa. Ayer hubo un ataque terrorista en Brasilia, justamente en la Plaza de los Tres Poderes. Estallaron 2 bombas, y esto no es casualidad. Sí, bueno, no es casualidad, como tampoco fue casualidad, Beto, un poco antes de ese anuncio de la embajada contra Venezuela, que los BRIC no tienen una ideología, es una estrategia, es una alianza estratégica. No hay una razón para vetar a Venezuela, sea del gobierno que sea. Sí está en acuerdo con esa estrategia de eso. Sí que es defensa económica a través de una moneda independiente, defensa militar, etcétera. No es una alianza cultural, no es una alianza, etcétera. Entonces hay ciertas coincidencias muy sospechosas. En el caso del anillo de fuego, bueno, lo que quiere Israel es meter a Estados Unidos en una guerra contra Irán, y ni Irán ni Estados Unidos lo quieren, por obvias razones estratégicas. Me has adivinado la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si finalmente Netanyahu se iba a salir con la suya e iba a conseguir que Estados Unidos ataque a Irán. Es lo que quiere, y la narrativa es que Irán es el demonio, y se va a acelerar esa narrativa. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que Estados Unidos entre en guerra con Irán, como lo hizo con con Irak. Entonces, también que entre con Irán, y de esa forma se logra. Incluso hay carteles, han visto en Israel felicitando a Trump, y el cartel dice "Make Israel Great". No dice again, dice great. Es decir, el gran Israel. Es un sutil, pero muy claro. Los carteles enormes pagados en las calles. Ese es el objetivo. Entonces, Irán ya no es Irak, y es mucho más poderoso, mucho más estratégico, está muy cerca de la bomba atómica, y si lo necesita, China va a intervenir.
porque a China no le conviene que caiga Irán, geopolíticamente hablando. No le conviene que caiga Rusia, geopolíticamente hablando. Sería el talón de Aquiles de China, porque China sabe que cuando deba enfrentar una guerra, lo va a hacer como lo hemos dicho hace 20 y pico de años, en los mares del sur. Esa va a ser el gran cruce de la trampa de Tucídides de Occidente y el Nuevo Oriente, los mares. El mayor problema de Occidente siempre fue el independentismo, nunca fue un problema ideológico. En América Latina, en África, todos los intentos independentistas fueron arrasados y eliminados. Los países no alineados fueron liquidados, no por un tema ideológico, simplemente porque eran independientes. El comunismo fue el demonio en el tercer mundo porque era independentista, era la otra opción. No era un tema ideológico, era un tema del independentismo. Rusia, como bien decís, Hugo, por la historia, sabemos, ha sido invadida montones de veces, nunca la pudieron conquistar, nunca se arrodilló, siempre resistió y contraatacó, pero además es por su característica y su extensión, es independiente en recursos, primero, de muchas formas, y además a todo eso que mencionaste, Hugo, hay que agregarles que el Ártico hoy no es el mismo que el Ártico hace un siglo. El Ártico hoy es navegable, lamentablemente, debido al calentamiento global. Y China le conviene, porque China es un landlocked country, es decir, es como Brasil. No es mediterráneo, pero está atorado geográficamente. Estados Unidos tenía la posición geográfica perfecta, ideal, con 2 grandes océanos a cada lado, etc. Difícil de invadir y muy fácil de invadir a otros países. Entonces, China tiene otra opción muy importante comercialmente, militarmente, etc., de dar la vuelta por el Ártico, que es otra opción que no la tenía antes, debido a ese deshielo, que es trágico para la humanidad, pero geopolíticamente hablando, les beneficia tanto a China como a Rusia. Y por lo tanto, más allá de las grandes diferencias ideológicas entre China y Rusia e Irán, los une no solamente un enemigo común, agresivo, profundamente agresivo, sino además la necesidad de sobrevivencia a través de la independencia. ¿Cómo se logra independencia? Bueno, lo mismo que dijimos en América Latina. ¿Cómo se logra independencia? Que es la clave del desarrollo. No existe ningún país, ninguna región que se desarrolle económica, culturalmente, mediáticamente, sin independencia. Ahora, ¿cómo hacen países pequeños? China pudo hacerlo porque no la pudieron, era demasiado grande para quebrarla cuando vieron que estaba surgiendo, sobre todo a mediados de la década pasada. Para que entienda México, son los soberanistas, no es independencia, que allá son ahora soberanistas. Bueno, independentistas. El golpe de Estado de Nicaragua en 1909 fue ese gran problema, que no era socialista, era independentista o más independiente de lo que esperaban las bananeras y lo sacaron. Ahora, esa independencia a través de los BRIC, también en América Latina, independencia y África, no hay otra forma que a través de las uniones. Uniones no para ser serviles o estar debajo de un país de otro, sino uniones estratégicas. Entonces tenemos como círculos concéntricos, diferentes tipos de uniones con el objetivo de la independencia de cada pueblo, de cada cultura, y al mismo tiempo unión como integración. Ahora, en el caso de Rusia, China y Irán, son uniones estratégicas muy claras. China todavía la necesita, a pesar de que sea un país gigantísimo en población, en territorio y en poder económico. Todavía la necesita. Imagínense América Latina, mucho más todavía.